La información está aparentemente donde quiera que vayas. Literalmente en tu mano, en tu teléfono. ¿Te has puesto a pensar cuánta es información de verdad y cuánta es infoxicación? Te invito a hacer un viaje para buscar información precisa y de calidad. Un viaje al centro de los datos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. En el viaje de hoy vamos a hablar sobre la importancia de los datos en la toma de decisiones del aparato público cuando se transforman en políticas públicas. Y por eso vamos a conversar con María Paz Hermosilla. Ella es magíster en Administración Pública de la Universidad de Nueva York, directora del GovLab, un laboratorio de innovación en el ámbito público de la Universidad Adolfo Ibáñez. Vamos con esa conversación. Y ya estamos con María Paz Hermosilla. ¿Qué tal, María Paz? Gracias por acompañarnos en este viaje al centro de los datos. Hola, Carlos. Muchas gracias a ti y al programa por la invitación. Oye, tú has estado un buen tiempo trabajando en cómo los datos aportan para tomar buenas decisiones en políticas públicas. También qué advertencias hay que considerar en ese camino, pero partamos por lo virtuoso. ¿Cómo los datos nos pueden aportar a la toma de decisiones? Bueno, pueden aportar de muchas formas, como los datos son, ¿no es cierto?, registros de cómo se expresa el mundo. Los datos analizados nos pueden ayudar, por ejemplo, a hacer más eficientes procesos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos en Chile el cuerpo de bomberos, ¿no es cierto?, que cuando hay un accidente o un incendio tiene que despachar una bomba, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí hay un proyecto de ciencia de datos muy interesante que se hizo, en donde antes ellos despachaban las bombas básicamente con una línea diagonal de distancia entre la bomba, o sea, donde se aloja la bomba, ¿no es cierto?, la compañía, perdón, una línea diagonal entre la compañía, el lugar del incidente, la que estaba más cerca diagonalmente, más, por ejemplo, si era un incendio químico, que esa bomba cumpliera con, ¿no es cierto?, los equipamientos técnicos para ese tipo de incidente, ¿ya? O un incendio en altura, ¿no es cierto?, que son distintos. Y esa era básicamente la forma de despachar las bombas. ¿Esa es la mejor forma? Bueno, ellos mismos se dieron cuenta de que no. ¿Por qué? Porque las calles hay tráfico en las calles. A veces hay más tráfico en una calle que en otra calle, por lo tanto, esa distancia diagonal física no es necesariamente la distancia que va a permitir que una bomba llegue más rápido, que es lo que queremos, ¿no es cierto? Porque un minuto de respuesta a un accidente o un incendio puede significar salvar vidas. Por lo tanto, se usan datos en este caso que no se contemplaban para la toma de esa decisión, que es el despacho de la bomba. En este caso se usan datos de tráfico, de la reversibilidad de las calles. Todos sabrán que dependiendo del sentido o no de una calle, si una calle está cerrada, es muy distinto cuánto se va a demorar a alguien en llegar a un lugar. Entonces, por ejemplo, ese es un caso muy claro de cómo podemos tomar una decisión, el despacho de las bombas que hace Bomberos para ayudarnos a todos nosotros y hacer que sea más eficiente, que llegue más rápido y en este caso salvar vidas. Ese es un ejemplo, pero hay muchos más, por supuesto. Diseñar mejores políticas públicas, evaluar mejor las políticas públicas. Podríamos estar hablando de muchos ejemplos más. Oye, y parece tan lógico esa antigua ley de el punto más cercano o la distancia más cercana entre un punto y otro es la recta, claro, pero cuando tienes edificios ya no es la recta, no es campo traviesa, no es la diagonal perfecta, ¿no? O sea, tienes un montón de cosas entre medio que te pueden entorpecer. Sabiendo que tenemos algoritmos que son más precisos como los que usa el famoso Waze, ¿por qué llegó tan tarde esa lógica, ese razonamiento? Bueno, este proyecto no es no es nuevo, es un proyecto del año 2012, así que lleva un buen tiempo, y lo interesante es que este proyecto partió como un proyecto de investigación de profesores de la Universidad de Chile, y luego ellos hicieron una spin-off y se convirtió en una empresa que presta a muchas entidades servicios de logística de ruta, ¿ya? Pero en su minuto partió como un proyecto de investigación con bomberos, y el software se llama Commander y se implementó en bomberos, digamos. Y después, entonces, en ese caso ya el proyecto lleva 8 años, pero así que en ese sentido podríamos decir que en cuanto a ONGs, ahí Bomberos es pionero, ¿no es cierto?, en uso de la ciencia de datos,
pero obviamente está entrando en otros lados. Otra ONG interesante que también está usando ciencia de datos es la Fundación Todo Mejora. Ellos son una fundación que tiene una línea de ayuda de primeros auxilios psicológicos por chat a jóvenes de la comunidad LGBTQ, ¿ya? Y el caso es una fundación que presta estos servicios de manera voluntaria. Y a veces, por ejemplo, cuando los jóvenes ven, cuando hay un estreno de esta serie, la 13 Reasons Why, esta serie, ¿no es cierto?, que habla del suicidio, resulta que eso genera una mayor angustia y significa que aumenta, por ejemplo, las atenciones, o otras crisis que puedan ocurrir o situaciones, y resulta que la ONG no tiene necesariamente en todos los horarios de atención suficientes voluntarios para todas las atenciones que llegan. Entonces, en ese caso, ¿cómo lo hace? ¿A quién atiende primero? Uno quisiera que atendiera primero a los jóvenes que tienen un problema más grave, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, un joven con mayor urgencia que, por ejemplo, se quiera autodañar, uno quisiera que ese joven lo atienda primero un voluntario, versus un joven que simplemente se estaba sintiendo un poco triste, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, ellos crearon un algoritmo en conjunto con una empresa que se llama Let's Talk para priorizar las atenciones en base al riesgo percibido de esa conversación. Y en ese caso se le mostró al algoritmo los juicios expertos de muchos voluntarios que clasificaban conversaciones como de alto, bajo o mediano riesgo. Y el algoritmo aprende a clasificar las conversaciones como alto, bajo o mediano riesgo, y obviamente son las de alto riesgo las que se ponen primero en la fila para que los voluntarios que están ahí en el call center de chat, porque obviamente no es un call center, sino todo esto es por chat, puedan apoyar primero a los jóvenes que se cree que podrían tener un mayor riesgo. Entonces, son un uso muy importante. El segundo uso es más, ¿no es cierto?, también es operacional, pero bueno, estos son ejemplos de las ONGs, pero el gobierno también tiene muchos ejemplos. Hay software que permiten detectar mejor enfermedades, con los datos, haciendo análisis, tú puedes evaluar mejor política pública, diseñar y focalizar un subsidio a la población que más lo necesita. Ahora, varias cosas más. Los criterios de ingreso de esos datos son interesantes, de la recolección, de cómo yo voy dándole insumos a la máquina, por llamarlo así. Porque estoy pensando, para poder aproximar también qué es un algoritmo a la percepción de todas las personas que nos ven hoy día. Un algoritmo sencillo, un árbol de decisión, donde yo voy a un centro de atención médica y me dicen, ya, ¿usted qué edad tiene? 40. No es edad de riesgo. ¿Tiene fiebre o no tiene? Sí, tengo, 38. Ya, tampoco es una fiebre tan alta, por lo tanto, en el árbol de decisión probablemente me manden a la casa y me den una pastilla para que yo me recupere y descanse, ¿no? Pero una persona de 66 años que tiene una enfermedad respiratoria crónica y que tiene una fiebre de 39, probablemente lo dejen allá por una decisión tomada desde un árbol que fue armado, organizado para responder a algo. Sin embargo, siempre la persona que recibe, la que te toma los datos, la que te pregunta la temperatura en este caso, tiene un rol fundamental. O la máquina que registra los datos de ese llamado telefónico de alguien que tiene tendencia suicida en el caso anterior. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué tanta importancia le das tú, María Paz? Bueno, hay varias cosas detrás de tu pregunta. Lo primero es que, como tú planteas, actualmente las decisiones se están tomando de acuerdo a distintos criterios, ¿ya? Y esas decisiones pueden o no ser idóneas. La situación actual puede o no ser buena. Puede ser buena o puede no ser tan buena. Por ejemplo, lo que tú planteas en un consultorio son las reglas clásicas. Establezco dos criterios, eso no es ciencia de datos. Si yo establezco dos criterios, más de 38 grados y más de 40, eso no es ciencia de datos, son criterios que a veces son muy buenos y ayudan a reducir la complejidad y ayudan a que se tomen decisiones, ¿ya? La gracia de la ciencia de datos es que permite a veces descubrir situaciones que con estos criterios no era óptima la toma de decisión. Les voy a dar un ejemplo. En Chicago, en la detección de diabetes, ¿ya? Resulta de que en Estados Unidos hay dos criterios para hacer un examen preventivo de diabetes, que es básicamente un examen de sangre que se le hace a una persona cuando piensan que podría entrar en el camino de la diabetes, ¿ya? Y el criterio es índice de masa corporal más de tal nivel y más de 45 años, ¿ya? Y esos son los criterios como de la Asociación Americana de Diabetes. Y con esos criterios se activa o no se activa este examen preventivo cuando alguien va a la consulta médica en un centro de salud en Estados Unidos. Resulta que esos dos criterios dejaban fuera
a la gran mayoría de la gente que desarrollaba diabetes en Chicago, en una comunidad de centros de salud de más de 40 centros de salud que atendían a población vulnerable. ¿Por qué? Porque por los hábitos de vida de ese grupo de población que era atendido en esos centros de salud, de hecho muchos desarrollaban diabetes muy joven, por temas de hábitos de alimenticios y de estilo de vida. Entonces la situación actual era muy injusta porque no permitía que esas personas se hicieran este examen de sangre para detectar, ¿no es cierto?, el tema de la glucosa. Entonces se hizo un estudio histórico, esto lo hizo la Universidad de Chicago, un estudio histórico de todos los datos de toda la gente que había obtenido diabetes, que había desarrollado diabetes 2 años después de visitar al doctor. Y con un algoritmo que aprendía de eso, ese algoritmo era mucho más eficiente en detectar a quién se le debía hacer un examen preventivo que la situación anterior, que eran estas 2 reglas de negocio, ¿cierto? Como índice de masa corporal y edad. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre tenemos que, para ver si algo puede ser mejorado con ciencia de datos, tenemos que saber cuál es la situación actual. Cómo tomamos hoy las decisiones y con esas reglas de toma de decisiones, ¿qué situación está ocurriendo? En este caso, había una injusticia a jóvenes afroamericanos y principalmente hombres, que con esas 2 reglas de negocio no obtenían este examen y sí desarrollaban diabetes, por lo tanto, debieran haberlo obtenido para que podrían entender el riesgo en que estaban. Entonces, siempre cuando los datos no caen en el abstracto, caen en una realidad donde hay seres humanos, donde hay efectos de las decisiones, en este caso, que yo no tome conciencia de mi peligro de desarrollar diabetes gracias a mi estilo de vida, y en ese sentido los datos se insertan en un sistema sociotécnico. Ya, los proyectos de datos y los algoritmos no son proyectos tecnológicos ni solución tecnológica, son sistemas sociotécnicos que interactúan con personas, con normas, con inequidades, los datos también expresan eso. Entonces nosotros, como desde la ciencia de datos, no podemos hacernos los ciegos a lo que está pasando en la sociedad, y es sobre esa sociedad que nosotros tenemos que actuar, y idealmente lo que queremos es que con la ciencia de datos mejoremos la situación que está ocurriendo en la sociedad. Tú haces clases de ética sobre datos, dentro de otras materias que enseñas en la Universidad Adolfo Ibáñez. Y hay una parte importante sobre eso respecto de opacidad algorítmica, quiero decir, y otros términos que están asociados al trabajo con datos. Y lo digo porque, claro, por ahí recordaba un ejemplo que alguna vez conversamos, donde tú nos planteabas de cómo muchas veces se sesga por raza o se sesga por condición socioeconómica, cuando hay algoritmos que están tratando de identificar riesgos delictuales en algunos barrios. Ha pasado en otros países que eso se ha hecho notar muy, muy fuerte. ¿Cómo entran los códigos éticos de los algoritmos cuando esas decisiones van con consejos que pueden ser gravitantes? Yo creo que lo más importante cuando uno desarrolla... Lo primero es que cuando uno está trabajando con algoritmos tiene que saber de que los algoritmos tienen una opacidad natural, ¿ya? Opacidad significa lo que en el fondo es lo contrario de la transparencia, ¿ya? Y esa opacidad, esa falta de poder entender, de tener claridad de lo que ocurre, pasa por 3 razones. La primera es porque se dice opacidad intrínseca, es cuando yo no sé cómo funciona el algoritmo porque la empresa, por ejemplo, tiene propiedad intelectual sobre la receta, por así decirlo, ¿no es cierto? No quiere darlo a conocer porque es parte de una ventaja comparativa, ¿ya? O también puede ocurrir cuando dar a conocer cómo funciona el algoritmo arruina el efecto del algoritmo. Por ejemplo, si queremos fiscalizar la evasión de impuestos, probablemente no querríamos dar a conocer exactamente cómo lo hacemos para evitar que algunos traten de ganarle a, ¿no es cierto?, al algoritmo y obviamente evadir más impuestos, ¿ya? Ese es un tipo de opacidad. El otro tipo de opacidad es la analfabeta, que es muy normal. La sociedad no tiene por qué saber, las personas, cómo funcionan los algoritmos. Yo no sé cómo funciona la aspirina, y la aspirina a mí me cura el dolor de cabeza, ¿cierto? O el paracetamol. No sé cómo funciona, pero me cura el dolor de cabeza. Y en ese sentido hay cosas que no necesariamente necesitamos saber. Lo que necesitamos tener es garantías de que eso sirve y funciona, ¿no es cierto? En el caso de los médicos, un efecto secundario, esos efectos se entiende que pueden ser mitigados, son pocos comparados con el beneficio que tiene el medicamento. Bueno, todo ese proceso de raciocinio
creo yo que es una buena analogía para tomar hacia el desarrollo de algoritmos. Cuando uno desarrolla algoritmos que van a impactar en las personas en temas sensibles, uno tiene que tener esa misma consideración de que cuando desarrolló un medicamento. El beneficio que va a generar este sistema, este algoritmo, ¿vale la pena? En este caso, se requiere curar los dolores de cabeza a las personas del mundo, porque vivir con dolor de cabeza es algo que no es, no sé, es incómodo, no es bueno. Entonces, tiene que haber un beneficio claro. Tienen que haberse identificado los riesgos secundarios. Tienen que mitigarse esos riesgos. Tiene que haber ensayo. Hay que probar cómo funcionan las cosas. No es el primer medicamento el que sale al mercado, ¿no es cierto? Hay un tiempo. Hay ensayos en ratones, ensayos en personas, bajo un comité de ética. Entonces, si bien no todos los algoritmos van a requerir ese cuidado, pueden haber algoritmos que sí lo requieran. Y el problema que yo estoy viendo como académica muchas veces es que se está llegando a implementando el algoritmo como si es que siempre fuera la mejor solución, sin necesariamente hacerse cargo de posibles efectos. La última opacidad que les quería mencionar es la opacidad intrínseca, que se llama, que es como la de la caja negra, como las redes neuronales, o de entender por su propia naturaleza. Entonces, pero afortunadamente para esos algoritmos hay científicos, hay personas de las ciencias de la computación que están investigando en este momento para tratar de tener metodologías como de comprensión de los algoritmos. Pero más allá de la comprensión o no debiéramos decir que la ciudadanía tiene que comprender todos los algoritmos, no. Lo importante es que los algoritmos se implementen de manera responsable, entendiendo sus efectos, cómo se insertan en un ecosistema y siendo capaces de ver si pueden mejorar o no ese ecosistema, porque todos quisiéramos que, por ejemplo, los bomberos llegaran más rápido al incendio. Esto es algo que estamos todos de acuerdo que es importante, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no exigir, pero sí ponderar qué significa el poner un algoritmo en un sistema de decisión? Estaba pensando, continuando con el ejemplo de la aspirina, que uno, cuando revisa el papelito que viene adentro, vienen los compuestos, ¿no? Y te hablan del ácido acetilsalicílico y qué sé yo, y cuánto gramaje tiene de una u otra cosa. Yo no entiendo. Pero ahí hay una acción de comunicación. En el etiquetado hay una acción de comunicación, por un lado, y por otra parte hay una sociedad médica que dialoga en torno a estos temas, y si la aspirina en algún momento muestra que hace cosas malas, alguien va a dar la voz de alerta. ¿Cómo funciona esa dinámica cultural de comunicación y técnicos multidisciplinarios que interactúan? ¿Cómo funcionan en la lógica de los algoritmos? ¿Y cómo eso se aterriza a Chile? Bueno, lamentablemente esa lógica que ya está instalada en el mundo de la medicina no está instalada en el mundo de los algoritmos aún, ¿ya? Por un lado, no hay, por decirlo así, estándares aún de transparencia algorítmica, por ejemplo, de qué es lo que estándares me refiero ya implementados. Existen propuestas, ¿ya? Existen personas, por ejemplo, que han propuesto un estándar de transparencia algorítmica basado en un concepto que se llama la transparencia significativa, que es dar a conocer ciertas cosas que se estiman relevantes del algoritmo, ¿ya? Pero es una propuesta de académicos hace 2 años y no existe. Entonces, parte de nuestra labor, y de hecho desde el GovLab, que somos el laboratorio de innovación pública, de tratar de convencer a los organismos públicos de que empiecen a aplicando ciertos estándares y cambiar la forma de hacer las cosas. Muchos algoritmos que están usando en poner información, hacer una transparencia significativa de los algoritmos. Y por otro lado, el otro ingrediente que tú mencionaste es una comunidad que pueda, ¿no es cierto?, visibilizar cosas. Bueno, esa comunidad necesita de un mínimo de transparencia para poder en el fondo observarnos, a veces de auditores, de instalar la auditoría algorítmica como algo, parte del proceso de ciertos algoritmos, porque por supuesto que no todos los algoritmos van a necesitar de cosas más complejas, ¿no es cierto? Hay grados, por decirlo así, de efecto que algo puede tener en la vida de las personas.
Tampoco queremos poner una burocracia que termine de aniquilar, por decirlo así, posibilidades de innovación que pueden ser muy beneficiosas, pero pues, si vamos a innovar afectando la vida de las personas, entonces también tengamos los cuidados. Entonces, falta desarrollar la comunidad, falta transparencia, todavía estamos en una etapa muy inicial, creo yo, muchas personas proponiendo estándares y poco trabajo de aplicar esos estándares a los proyectos reales. ¿En otros países hay un norte que hayan fijado donde podamos nosotros ver una posible hoja de ruta, modelos, ejemplos? Sí, mira, nosotros desde el GovLab y en proyectos que estamos formulando con el BID, hay distintas hojas de ruta. A ver, los europeos lanzaron hace poquito más de un año y ya van en una que ya ha sido testeada de un instructivo a nivel como un instructivo presidencial para todos los organismos públicos, todos los algoritmos en Canadá que entraron como en producción, por decirlo así, se publicaron o se empezaron a usar desde el 7 de abril, creo, de este año, tienen que haber pasado por una evaluación de impacto, ¿ya? Así que ahí tenemos dos referentes interesantes, el de la Unión Europea, que a partir de un grupo de expertos, y el del gobierno canadiense, que ya está implementado. En Nueva Zelanda también hay referentes interesantes. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social de Nueva Zelanda tiene implementado una evaluación de privacidad, derechos humanos y ética de sus algoritmos hace ya unos 2 años, por la cual han pasado más de 20 proyectos ya. Y ellos, en el fondo, cuando alguien internamente tiene esta idea, así como, oye, podríamos hacer un algoritmo que hiciera esto, de inmediato se pasa por esta evaluación, que básicamente es una serie de preguntas que tú con tu equipo vas contestando y te vas como cuestionando para durante el diseño ir haciéndote cargo de los efectos de tu algoritmo. Y eso se va a un comité que lo revisa y luego el ministerio continúa de fondo con el desarrollo. Y dentro de América Latina, los que están también trabajando en propuestas interesantes que de hecho desde el GovLab vamos a probar es la iniciativa FAIRLAC del BID, que es de inteligencia artificial responsable, y ellos están creando algunas herramientas también que vamos a poder probar también en Chile. Así que yo te diría que eso, pero hace falta todavía una etapa de prueba. Antes de como poner el estándar de oro, tenemos que probar, porque tampoco queremos disminuir la innovación, ¿no es cierto? Hay que dejar espacio un poco para que la tecnología se despliegue, pero también no masivamente, en donde sus efectos sistémicos ya no los podamos retroceder, sino en pilotos, ¿no es cierto? En lo que los gringos llaman sandboxes, como cajas de arena, en espacios más restringidos. Totalmente de acuerdo. Oye, no me van a creer, pero ya pasaron 20 minutos de la conversación. A mí se me ha hecho, pero como avión, literal el viaje. No sé si quieres contarnos algo más al cierre para aprovechar estos minutos, de repente con algún ejemplo o alguna cosa que haya quedado en el tintero y tú creas que sea súper relevante de comentar. Sí, yo creo muy importante contar un par de ejemplos de buenos usos de algoritmos. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el condado de Pensilvania, yo siempre cuento este caso, había una línea de denuncia de abuso infantil, ya de posible maltrato infantil. Y resulta que había una situación bien cejada de que se tendía a denunciar más a familias afroamericanas, ya, a esta línea de denuncia, a pesar de que no es que las familias afroamericanas abusen o maltraten más a sus niños, ya. Tampoco el condado podía visitar a todas las familias, podían visitar aproximadamente el 50% de las denuncias que se hacían telefónicas. Entonces la pregunta es, ¿a quién visito? O sea, ¿a quién mando un inspector? Obviamente no quiero mandar un inspector a una familia que el niño está bien. ¿Por qué? Porque estoy estigmatizando y estoy también un poco traumatizando a esa familia, porque alguien viene y les dice, oye, algo pasó aquí, que el Estado necesita mirar tu casa, necesita ir a mirar tu familia. Entonces uno quisiera por un lado, y uno quisiera por otro lado visitar más a donde hay niños que sí están en riesgo. Y estamos todos de acuerdo que un niño maltratado es algo que la sociedad debiera tratar de evitar.
El tema es que sin algoritmo, ¿la situación cuál era? Básicamente, un tercio de los niños que después de una denuncia el Estado decidía removerlos de su hogar porque básicamente sus cuidadores no se podían hacer cargo de ellos, un tercio de los niños denunciados, removidos de su hogar, nunca los fueron a ver. Entonces, imagínate, la situación no era buena. Y por otro lado, se iba a visitar a muchas familias que no tenían ningún... Entonces, en ese caso, toma de decisiones de la persona que recibe la denuncia, no es que el algoritmo tome la decisión, sino que revisa muchas bases de datos que tiene el condado de muchos ámbitos y le dice un nivel de riesgo. Entonces ese algoritmo se convierte en un insumo que en conjunto con el juicio experto permite una decisión más apropiada. Se hizo una evaluación de impacto de la Universidad de Stanford que determinó que por un lado bajaba la disparidad racial, o sea, esto de tender a ver más a familias afroamericanas, porque la gente denunciaba más a esas familias, y también se encontró en mayor proporción a los niños riesgosos, ¿ya? Entonces, este es el tipo de proyectos que uno dice, bien, y además hecho con mucha sensibilidad, porque este es un tema sensible. Se hizo una evaluación ética independiente, evaluación de proceso, impacto, participación ciudadana. Muestra que podemos usar datos para ayudar a los niños, que en este caso maltratados, que son los que más lo necesitan, de manera cuidadosa, mejorando las inequidades que existen en una sociedad, que siempre van a haber ciertas inequidades. Eso es algo que existe más allá de la ciencia de datos. Entonces yo creo que debemos incorporar este tipo de formas de hacer las cosas para poder realmente mejorar la forma en que la sociedad existe, mejorar la calidad de vida de las personas, el Estado, ¿no es cierto?, tiene tantos problemas, cómo lo ayudamos a que haga mejor su trabajo. Me encantó este viaje, María Paz. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy día. Te deseo mucha suerte además y que el trabajo ahí en el GovLab vaya muy, muy bien. Hasta pronto, nos vemos. Gracias, Carlos. Como siempre, les recuerdo que estamos constantemente comunicándonos a través de nuestras vías en Estudio C TV. Búsquennos así en Twitter, en Instagram, en Facebook, por supuesto, y cuando ingresen a Facebook y le den play a nuestras grabaciones, a nuestros programas, no solamente el viaje al centro de los datos, todos los que tiene Estudio C, también dale me gusta a la página. Muchas gracias por acompañarnos, que estés muy bien y que tengas un excelente fin de semana.